Ayer mismo Leonel Fernández decía, este gobierno da muchísimo Picasso y no inaugura nada. Así que el conteo regresivo para el 2024 ya arrancó. Y nosotros iniciamos hoy así nuestro programa Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5, la 89.7 desde la zona norte del país y la 89.9 para Punta Cana. Y lo más importante, no importa en cuál lugar del mundo usted esté, cdnradio.com.do. Y estábamos hablando de obras, de inauguraciones. No podía ser más propicia entonces la participación de nuestro invitado del día de hoy. Es el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Bonilla, con quien vamos a conversar ampliamente sobre los proyectos diversos que tiene este ministerio y qué tanto podrán entregar el presidente Luis Abinader en lo que resta de gestión y en lo que le permite ya para poderlo, vamos a decir, exhibir como logro de cara a su proyecto de continuar 4 años más. Muchas gracias a Carlos Bonilla por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Yanesi, por tu invitación a tu prestigioso programa y es un honor estar aquí para comunicar las cosas que estamos haciendo a los radioescuchas. Bueno, Carlos, ¿cómo vamos? Vamos a comenzar por algo que también la oposición le ha criticado mucho al gobierno. Supuestamente hay una lentitud en la ejecución presupuestaria y sabemos también que una de las vías que tiene el gobierno para animar la economía, el crecimiento económico, para, vamos a decir, ¿cómo se dice? Para que haya circulante, es la construcción. ¿Cómo va la ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda en este año 2023? Bueno, para empezar te quiero hablar un poco de nuestra ejecución presupuestaria del año 2022, en la cual nosotros ejecutamos un 99% de nuestro presupuesto, pero de nuestro presupuesto que nos tuvieron que aumentar porque el presupuesto original no nos dio para todas las obras y todas las cosas que hicimos. Al final nosotros de 12.000 millones de pesos que nos pusieron originalmente en el presupuesto, tuvieron que aumentarnos a 16.000 millones de pesos. Y eso nosotros lo ejecutamos a un 99%, siendo esta la cifra más alta que cualquier institución, ya sea del antiguo INVI o del antiguo ISOE, haya ejecutado desde que los presupuestos se ejecutan obviamente en línea. Eso es en el 2022. Eso es en el 2022. ¿Y este año de cuánto es la asignación presupuestaria? En este año nos bajaron un poquito el presupuesto, son como unos 11.000 millones de pesos, pero en el 40% del tiempo nosotros hemos ejecutado aproximadamente un 55% del presupuesto. O sea que vamos también, nos han tenido que adelantar fondos de diciembre y noviembre y ya esos fondos prácticamente se acabaron, nos están adelantando de octubre. O sea que prácticamente nosotros para el presupuesto complementario va a haber que buscarnos aproximadamente la misma cantidad que nos buscaron el año que viene. Pues ustedes no tienen ese problema que dice el gobierno que no ejecutan nada, que dice la oposición que diga. Es que eso no, ese no es el problema de este gobierno. Y eso, que tú sabes con la rigurosidad que se están cumpliendo las leyes y las normas en Contraloría, en compras y contrataciones y todo eso. Aparte de eso, nosotros hemos ejecutado mucho más que de lo que se ejecutaba anteriormente en esas mismas instituciones. Y bueno, entonces los otros funcionarios que tienen fama de que no pueden, es verdad, y ahí estaban, se mostraban con cifras en el presupuesto del 22 como hasta 70% sin ejecutar, una cosa impresionante. Habrá que ver cómo es que Carlos Bonilla hace posible que los recursos puedan fluir. Bueno, sí, los números están ahí. No sé de cuáles instituciones y cuáles son los porcentajes a lo que se hace referencia a la oposición, pero lo que yo siempre escucho en los gabinetes que participo, el gabinete de construcción y el gabinete de vivienda, pues todas las instituciones le hace falta recursos porque básicamente se le está acabando por la manera acelerada que se están cumpliendo con los presupuestos de las obras. Entonces, este año ustedes tienen 11.000 millones y piensan en el presupuesto complementario pedir una cantidad similar. Claro, porque si no nos la dan, como te comenté anteriormente, se nos acaba el dinero en octubre. Porque ya diciembre y noviembre nosotros ejecutamos nuestro presupuesto, nos lo adelantaron, básicamente.
En el 40% del tiempo hemos ejecutado aproximadamente un 55% del presupuesto. O sea, vamos muy adelantados. Sí. Entonces, esa ejecución presupuestaria, ¿en cuáles proyectos es que se ha invertido tanto? Bueno, tenemos los proyectos de vivienda que a la fecha hemos entregado ya 3.300 viviendas. Este fin de semana tenemos 2 entregas en Santiago de más viviendas, o sea que a esas 3.300 viviendas nuevas le vamos a sumar aproximadamente 200 viviendas más y vamos a entrar ya en los 3.500 viviendas. Este año ya entregamos en San Luis 500 viviendas, o sea que vamos aceleradamente cumpliendo nuestro compromiso de entregar 5.000 viviendas en este año, que la vamos a entregar conservadoramente. Ya de las 5.000 van por 3.500 cuando se inauguren la de este. No, exacto, por 500. Ajá. De las 5.000, que es la promesa para este año, vamos por 500. Pero en los años pasados ya habíamos entregado una parte. O sea, esas 3.500 en todo el periodo de gobierno. Exactamente. Y recuerde que este gobierno, que tiene 2 años y pico, tuvo que licitar, tuvo que hacer los planos de todos esos proyectos, tuvo que aprobarlos en todos los estamentos gubernamentales, porque nosotros entregamos los apartamentos nuevos con título, tuvo que elegir a los beneficiarios, tuvo que construir, y todo eso se hizo en 2 años y pico y hemos entregado 3.300 viviendas. Eso es la mayor cantidad de viviendas entregadas a la fecha en un primer periodo. Nadie, y tú te podrás recordar, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de Ciudad Juan Bosch. En los primeros 4 años de ese gobierno no se entregó prácticamente ninguna vivienda en Ciudad Juan Bosch. Y es un proyecto que alabaron mucho. O sea que si nos compara con el primer periodo de ese gobierno, nosotros le llevamos 3.300 viviendas. Solo en ese proyecto, porque hay más proyectos del gobierno. Entonces, ¿cuánto este año? Tú dices que la proyección para este año son 5.000 viviendas y han entregado 500. Pero ¿y cómo si ya en los primeros 5 meses apenas tienen 500? ¿Cómo van a construir las 4.500 restantes? No, porque es que ya están listas. Hay muchas que ya están listas. ¿Y dónde están ubicados esos proyectos? Están en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Lo que pasa es que nosotros también le sacamos los préstamos a los beneficiarios, porque el programa consiste en que el gobierno le da un bono de un 60% del valor de la vivienda y el otro 40% se lo daban reservas a una tasa fija, a 6 años, un 8%. Entonces, nosotros tenemos que hacer la gestión del préstamo para que poderle entregarle la vivienda, porque todo eso tiene que estar listo. El papeleo, digo. Entonces, es un trabajo completo y ya la vivienda, como te dije, en la construcción está en un porcentaje alto de esas 5.000 viviendas y le estamos sacando los títulos, pero todos los meses tenemos entrega de vivienda, todos los meses. ¿Y el déficit habitacional, entonces, cuánto es? Ustedes lo tienen más o menos cuantificado. Nosotros hicimos el plan decenal de vivienda y medimos el déficit, anda en 1.500.000 viviendas. Hay que recordar que eso es una cifra acumulada, claro, de todos los gobiernos. Y los déficits de vivienda son un problema de todos los países, incluyendo Estados Unidos, que vamos a decir es la primera economía del mundo. Todos los países, no importa el presupuesto que tengan, tienen déficit de vivienda. Eso es un problema que no se resuelve tan fácil y no se resuelve ni en 1, ni en 2, ni en 3 periodos. Es un problema constante y va en aumento todo el tiempo el déficit de vivienda. Ahora, nosotros somos el gobierno que más ha disminuido el déficit de vivienda, porque somos los que a la fecha hemos construido más viviendas nuevas y viviendas reparadas. ¿Cuántas son las reparadas? Si te 40.000 viviendas reparadas. Eso no se compara con otro gobierno. Tú puedes sumar 2, 3, 4 gobiernos y no han reparado más viviendas que nosotros en 2 años y pico. O sea que nosotros hemos reducido el déficit más que cualquiera. ¿Y las características de estas viviendas, de estos proyectos, cuáles son básicamente? Bueno, de los nuevos son apartamentos de 2 y 3 habitaciones, entre 55 y 72 metros cuadrados de construcción. Tienen sala, comedor, sus habitaciones, área de lavado, tienen su parqueo, tienen áreas comunes, cancha de baloncesto, entre otras, gazebos, dependiendo del proyecto, claro. Hay uno en Hato Nuevo que tiene un sendero ecológico, que tú caminas por un arroyo bien bonito, también. Entonces, son viviendas dignas para que no solamente son apartamentos, son hogares. Sin algunas. No, porque las nuevas no son vaciadas.
Las reparaciones, le reparamos el techo, le reparamos las paredes, le cambiamos el piso de tierra, se lo cambiamos por cemento. O sea, son reparaciones de viviendas que se han hecho de una manera, digamos, no cumpliendo con la norma. Y la única forma, ¿verdad?, de darle un poco de dignidad a esas personas, porque también tú gastas el presupuesto completo reparando vivienda aquí y no te da, ni cerca. Es poniéndosela digna a la vivienda. Cuando tú le cambias el piso de tierra por cemento, llueve o se le moja la casa y no se enloda. Imagínate lo que es vivir de que cada vez que llueve lodo. O por ejemplo, cuando llueve, cuando tú le reparas el techo y ya no le llueve, la gente se pone, vaya, eso le cambia, le mejora la vida significativamente, aunque uno se lo encuentra poco. Y son muchas personas, estamos hablando de más de 120,000 personas, porque son 40,000 viviendas. Que ya se han reparado en los 2 años y tanto que tienen de gobierno. Exactamente. Entonces, otro tipo de obras, cuando uno ve los logros que ha tenido el Ministerio de Vivienda, podemos encontrar hasta remociones de museos. Pero el Museo del Hombre, ustedes lo están trabajando porque eso dura un tiempo y ustedes tienen ese proyecto. No, porque no necesariamente es nuestro rol reparar cosas existentes. Eso es parte ya del mantenimiento de una infraestructura, de un edificio, que se lo tiene que dar las personas que están administrando ese complejo, ¿verdad? Algunas veces nos piden ayuda para diferentes proyectos, como por ejemplo en algunos museos que habían problemas de filtración y había que utilizar una técnica muy especializada, pues no es que tú le vas a poner una lona asfáltica normal a un museo de la época, ¿verdad? Entonces nosotros intervenimos ya para ese tipo de cosas cuando nos solicitan ayuda y hemos reparado algunos de los museos de la zona colonial. El tema de las construcciones de escuelas, sabemos que es el ministerio que tiene la responsabilidad, pero la supervisión es de vivienda y edificaciones. ¿Qué nos dicen de eso? Porque las críticas son muy recurrentes con relación a que no las terminan. Bueno, el año pasado, para iniciar el año escolar, tuviste que fue toda una crisis por la falta de aulas. ¿A ustedes qué nos pueden decir de eso? Sabe que la reparación de escuelas es algo que viene del 4% del presupuesto de educación, porque viene del 4% para la educación que se le traspasa, se le pone a educación, a ese ministerio. Entonces, es por eso que todas las licitaciones y todos los contratos salen del ministerio. Antes, el gobierno pasado hizo un convenio, tanto con Obras Públicas como con la UISOE, para que esas instituciones ayudaran a fiscalizar esas obras que estaba haciendo educación. Pero eso era un reproceso, porque tenía que el expediente ir de educación, ir a obra pública, que lo fiscalice, después ir para atrás, que lo fiscalicen de nuevo, porque tú no vas a pagar simplemente porque una institución te diga que lo pague, tú tienes que también asegurarte de que ahí se está haciendo el trabajo, nadie va a delegar esa responsabilidad. Entonces era básicamente un reproceso y el presidente de la República inteligentemente lo que hizo fue, no, mira, háganlo todo en educación, porque como es algo ya de ley, tiene que haber ese departamento que haga esas cosas en educación y hay de hecho un viceministerio que es de infraestructura escolar y tiene su departamento de fiscalización, se puso más robusto y de supervisión para que ya tanto Obras Públicas como el MIBET no tengan que hacer esa tarea y no se ponga más lento el proceso. Entonces eso fue lo que se hizo y ellos están en Ustedes están totalmente entonces desvinculados, vamos desvinculados a decir. de todo lo que tiene que ver con las escuelas, correcto. Hay un tema que yo quisiera que lo tratemos después de la pausa, que es con relación a la construcción de las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque eso sí es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5, la 89.7, 89.9 desde Punta Cana y desde cualquier rincón del planeta, cdnradio.com.do. Nosotros vamos a seguir conversando con el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Bonilla, y dejamos en el aire el tema relativo a la construcción de las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que yo creo que va como por 3 o 4 las promesas que ha hecho el presidente Luis Abinader, creo que una en Asua, otra en Atomayor, la de Santo Domingo Este. Nos gustaría ampliamente
que el ministro Carlos Bonilla nos explique cómo van estos procesos, porque también es un tema opositor, se lo han tomado y dicen que eso no... Pero no le conviene tomar ese. ¿Es verdad? No. Tú lo dicen popularmente, lo voy a explotar con eso. No lo voy a explotar, pero van a quedar un poco mal. Sí. Porque este año se entrega a Baní, se entrega a ASO y se entrega a Tomayor. 3. Y el año que viene se entregan las otras, que estamos en Neiva, estamos en Cotuí y estamos en Santiago Rodríguez. Ah, sí, de por ahí, de esa zona. Miren, mi gente de Santiago Rodríguez, eso es bueno, porque son muchas comunidades las que se benefician de esa universidad. Y como te digo, ¿sabes que nosotros cuando estábamos liquidando, porque la gente se olvida de que nosotros liquidamos varias instituciones del gobierno y fusionamos en una y creamos un ministerio? Y tú sabes lo que conlleva una liquidación de una institución que tenía años con muchos compromisos, con muchos contratos, muchas situaciones, y fusionarla. Tú ves las fusiones de los bancos, cuánto duran. El tema, por ejemplo, que la gente lo ve como que no es mucho, pero el tema cultural, tú tienes proceso de una institución y tienes proceso de otra, y la gente tiene una cultura diferente, y tú mezclar eso y hacer una sola institución, hay que hablar mucho para hacer eso no es fácil. Y nosotros hicimos eso. Hasta que no tuviéramos la institución nueva y no pasáramos la ley en Congreso, no podíamos hacer licitaciones. O sea, nosotros, porque estaba en liquidación. Si tú te vas a liquidar, tú no puedes hacer cosas nuevas. Entonces nosotros tuvimos que hacer todo eso, pasar una ley por el Congreso, que la aprobaran, para entonces empezar a licitar. Sí. Y nosotros licitamos todas las UASes que te estoy diciendo, ya a finales de 2021. Y nosotros ya, en poco tiempo, 1 año y pico, nosotros vamos a entregar UASes este año. La de Baní, por ejemplo, ya le están poniendo piso. Me gustaría que me diga la inversión en cada uno de esos proyectos. Algunas son de 700 millones. La de Baní, por ejemplo, que es la que está más avanzada. La de Baní son como 900 millones. 900 millones. Sí, más o menos. ¿Y cuándo contemplan la inauguración? Este año, pero más o menos, ¿qué fecha? Noviembre. En noviembre. Y cuidado, que ya en noviembre están quedando mal. Lo que dijeron que no. ¿Y la de ASO? Porque esa dijeron que en el terreno estaban sembrando plátano. Bueno, que vayan ahora a ver si hay plátano ahí. Ahora se nota el avance. O sea, ya los edificios están prácticamente levantados, la obra gris, van a empezar con las terminaciones. Eso para final de año está listo. Está lista la de ASUA. ¿Y la inversión en ASUA? En ASA también aproximadamente los montos que te comenté son como 900 millones. Tiene más ¿Y el tamaño de cuánto es? No recuerdo el tamaño específicamente de cuánto es, pero la inversión anda por lo que te estoy diciendo. 900 millones. Ajá. La de Cotuí es de 700 millones, por ejemplo. Ajá. ¿Y Atomayor? Atomayor es el único centro que ya estaba en construcción, pero el contrato que tenía era muy pequeño para terminar la obra completa y tuvimos que licitar la segunda parte, que básicamente empezar de cero, pero nada más le faltaban como 100 millones, algo así, no me recuerdo, para terminar el contrato. Y en este gobierno, a diferencia del pasado, nosotros no nos pasamos del 25% que establece la ley en una obra. Si licitamos algo en 100 pesos y le hacemos una adenda para aumentarlo a 125, no podemos pasar de ahí, tenemos que licitarlo de nuevo. Es más trabajoso, hay que hacer una nueva licitación, es más difícil, es más tedioso, pero hay que cumplir. Y eso nosotros lo hacemos y no la jugamos con eso. ¿Esa también estaría lista para fin de año? La de esa también estaría lista para fin de año. ¿Y la de Santiago Rodríguez? Ya esa entra para el año que viene. ¿Y la inversión también, 700, 900 millones? Sí, alrededor de esas. Todas están entre esos dos montos. ¿Van a poder inaugurar entonces todas esas en el tiempo previo a la campaña? Porque tienen un tema de presión de tiempo. Entiendo que sí vamos a poder inaugurar antes de lo que establece la ley, que no se pueden hacer inauguraciones. Y en el peor de los casos, si queda, creo que la de Santiago Rodríguez, la que está un poco más atrasadita, sería en la transición del próximo gobierno del presidente Abinader. Usted lo dice así, en la transición del próximo gobierno, como si estuviesen seguros que van a reelegirse. ¿Con los números que usted maneja, cuáles son? No, el presidente está muy bien posicionado, esa es la verdad, y la gente valora el trabajo que le está haciendo.
la gente valora cómo él maneja su gobierno, de la forma que lo maneja y de la entrega que tiene para todo lo que hace y del conocimiento que tiene, porque él maneja muchos temas y lo maneja muy bien. Por ejemplo, todos los martes nosotros nos juntamos y él le da seguimiento a cada proyecto. Se lo sabe hasta a veces mejor que uno. Pone a uno a pasar vergüenza. Porque se sabe el presupuesto. Te han tenido que volver a estudiar para poder despachar con el presidente. No, hay que estar activo con el presidente. El presidente es un hombre inteligente. Entonces, él maneja muy bien los detalles y te pregunta, mira, en la reunión pasada tú me dijiste esto, lleva un control, ¿verdad? Gerencial muy bueno. ¿Y qué pasó? ¿Pudiste resolver? ¿En cuánto avanzó la obra? ¿Le sacó el pago? ¿Tú estabas atrancado en Contraloría? ¿Pudiste resolver? Dime, que si no yo llamo al Contralor ahora mismo. O cosas así, a ese mínimo detalle, él maneja esos temas y le empuja los proyectos. ¿Y ese encuentro de los martes para qué? ¿Para darle seguimiento a los proyectos? Para darle seguimiento a los proyectos. Para resolver problemas, empujar burocracia, empujar procesos, siempre dentro del marco de lo que está permitido por la ley, obviamente. Pero tú sabes que a veces la gente se pone lenta y la gente se tiene que sentir supervisada y sí. Él supervisa. ¿Y de dónde fue que salió Carlos Bonilla? Yo nunca te vi en la campaña. Tú no de mi mamá salí yo. ¿Tú no eres del PRM? Sí, yo soy, mi familia desde hace mucho tiempo ha estado vinculada al partido. Mi papá inclusive ostentó la posición que yo tengo, sí. Que yo tuve, que fue director del INVI. Mi mamá fue vicealcaldesa de la capital. Y nada, esos lazos, ¿verdad? Esas relaciones, pues los hijos las heredan. Y yo he sido un colaborador siempre de las campañas del PRD, ahora PRM. Y entonces lo que nunca me imaginé que iba a entrar tan de lleno en el tren gubernamental. Y vaya, yo creo que la experiencia ha sido muy positiva. He podido utilizar pues bueno, mis conocimientos del sector privado, gerenciales y de proyectos al servicio de la población y de mi país, y cosa que me siento muy orgulloso. En el sector privado, ¿tú te dedicabas al desarrollo de proyectos inmobiliarios? Desarrollo de proyectos inmobiliarios, sí. Ya. Viviendas económicas, viviendas también turísticas. Yo tengo 25 años manejándome y haciendo proyectos, gerenciando proyectos de construcción, principalmente de edificaciones. Y nada, esos conocimientos me han valido de mucho para saber manejarme aquí ahora en el Estado. Pero aunque tú hablas de una rápida ejecución presupuestaria, por ejemplo, ya este año, todo lo que se ha ejecutado y que nunca ha tenido el problema que sí han presentado otras instituciones, me imagino que hay una diferencia importante entre tú trabajar, accionar desde el sector privado al sector público, porque esto requiere una serie de procedimientos y cosas que no necesariamente dependen de la voluntad incluso del incumbente. Su experiencia en ese sentido. No, cuando tú manejas dinero ajeno, ¿verdad? Dinero del pueblo, pues hay unos controles que tienen que garantizar que ese dinero se está usando de la manera correcta. Y pues todas estas instituciones que verdad que sirven como veedoras de todo ese proceso, pues y todas las leyes y todos los procedimientos que uno se tiene que estar bien claro, que tiene que cumplir para poder hacer los proyectos, pues todo eso es un mundo totalmente nuevo y diferente de lo que yo hacía. Gerenciar un proceso de licitación, por ejemplo, algo que yo nunca he participado en una licitación del Estado, o sea que yo tuve que aprenderlo de cero. Lidiar con Contraloría tampoco, nunca, como no era suplidor del Estado, no me salían pagos del gobierno, no sabía nada de Contraloría. También tuve que aprender sobre eso. Y así sucesivamente, o sea, una modificación presupuestaria, por todos los sitios que tienen que correr, sacar un código SNIP, son cosas nuevas, pero ya la manejamos, eso no es tampoco tan difícil, no es física cuántica, y nada, manejamos esos temas bien y podemos supervisar a las personas que realmente hacen el trabajo en el ministerio. Y yo tengo la bendición de que tengo el mejor equipo que me acompaña, que
que la verdad que un equipo envidiable, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, que hacen las cosas de una manera eficiente y de una manera correcta. Pero, ¿y vale la pena alguien como tú, por ejemplo, empresario del sector privado, venir al sector público y poner incluso hasta su prestigio? Porque muchas veces hemos visto cómo algunos funcionarios, incluido tú, caen en el tema del cuestionamiento público sobre el manejo de la transparencia. Estos cuestionamientos no necesariamente, y me imagino que no son ciertos, pero la gente se expone a eso. ¿Tu experiencia en ese sentido? Siempre va a valer la pena servirle a su país. Yo no te digo que yo me quede de carrera ya haciendo esto, porque tengo muchos compromisos, ¿verdad? Ya en el sector privado, que no, toda una vida, toda una carrera ya con una trayectoria que no puedo tampoco decidir, no, ya yo voy a dejar de hacer esto y voy a hacer aquello. Pero claro que vale la pena por un tiempo aportarle a tu país, porque si la posición donde yo estoy, pudiera estar otro haciéndolo mucho peor que yo. Entonces, estoy ocupando un espacio donde esa posible persona no va a tener esa oportunidad, y tengo una oportunidad yo de hacerle mucho bien a mucha gente, y eso es algo que se queda para toda la vida, para la historia, para que mis hijos se sientan en un momento orgullosos de mí. O sea, todo eso es positivo y bonito, no solamente es sacrificio, es también una satisfacción personal muy grande. Y cuando llegan esos cuestionamientos que tú nunca tenías en tu vida privada, de tu vida de éxito empresarial privado, y no te, ¿cómo tú lo manejas eso? Al principio era difícil, ¿verdad? Porque nunca, soy una persona introvertida, y todas esas cosas, tener que explicar en público, todo eso, pues bueno, se me hacía difícil, ¿verdad? Lidiar con la prensa, y no con la prensa formal, porque los periodistas, el, eh, para no decir todo, casi todos son personas serias, trabajadoras, que le aportan mucho a la sociedad. Pero hay enganchados a periodistas que en realidad no son periodistas, son de las redes y blogueros y ese tipo de cosas, que usan eso como un mecanismo para hacer cosas indebidas o para conseguir cosas que no pudieran conseguir de otra manera. Y con eso son lo que hay que tener cuidado. Pero como dicen por ahí, ya yo estoy curado. ¿Te curaste? Sí, ya yo estoy curado, ya yo no le doy mente a eso. Y cuando salgas de ahí, tampoco tienes nada para preocuparte. Si bueno, como digo, porque tu nombre, precisamente en esos segmentos de gente que se dedica, porque las redes son buenas, pero tienen esa parte mala de darle libertad a quienes no tienen escrúpulos de dañar reputaciones y los lanzan por ahí, finalmente generan incluso hasta las dudas. No tendrías que, o sea, te estás cuidando, no sea cosa que alguna situación te pueda afectar en materia del manejo de los recursos que te han tocado. Sí, es que las cosas que nosotros hacemos siempre es apegado a la ley, a la buena práctica, a todas las normas de todas las instituciones que tenemos que rendirle cuenta. Yo no voy a arriesgar mi futuro, tú sabes, por nada. Y también yo tengo una responsabilidad con mi familia y tengo una responsabilidad con la gente que trabaja conmigo ahí adentro, que accedió a trabajar conmigo porque confiaba en mí de que yo no lo iba a meter en un problema. Y también esa gente me cuidan a mí, ¿verdad? Porque yo también puedo cometer un error. O sea, Sí, claro. firmando un papel, o sea, firmo algo que no me di cuenta, que está mal hecho. Pero también ese equipo me cuida muchísimo, yo lo cuido a ellos, y se respira ¿verdad? Una cultura de mucha armonía, y la verdad que no tengo temor. Y me voy con todos mis papeles cuando salga de ahí. Mis papeles, con mi cosa, que cualquier cosa que me pregunten, mírelo aquí donde está. Ya. Y entonces ese equipo, ¿es del PRM o es de Carlos Bonilla, así que hay gente que tú pudiste captar? Mira, muchos son del partido, porque en el partido hay gente muy buena. Eso de que el PRM no podía manejar la economía y que el dólar, que se iba de eso, es un mito que ya se finalizó, como lo está demostrando, que está manejando la economía mejor que muchos países, sobre todo después de la pandemia, ¿verdad? Que era un momento muy retador para la humanidad.
de la manera que este país manejó esa situación y de la manera que manejó el tema de la inflación producto de la pandemia, que es de los primeros países ya que la inflación pues se está cediendo y quizás muy pronto podemos ver, quizás un poco después de mitad de año, que el Banco Central pues emita la orden de bajar los intereses para que vuelva y se mueva la economía de una manera acelerada, porque claro, cuando tú subes el interés, la economía baja un poco y eso es lo que se quiere para que la inflación, ¿verdad?, no siga subiendo. Entonces, de la forma como que se ha manejado eso y la tasa del dólar que se ha mantenido, no solo se ha mantenido, sino que ha bajado. Nos habla mucho de eso. Antes, ese era el cuco del PRM, ¿verdad? Y, y la verdad que ha estado muy estable la tasa. O sea que en el partido hay mucha gente buena y obviamente yo conozco mucha gente del sector que me la traje conmigo para que también, y ya están inscritas en el partido porque comparten la ideología y la forma de este presidente y de lo que él ha hecho con el partido. Entonces tú estás trabajando en el partido, pero ¿qué tú eres? ¿Miembro de la dirección ejecutiva o simplemente eres un apoyo como externo del presidente? Yo soy un pelapapa, como dicen. ¿Qué es eso? Oh. En política, si uno lo que escuchaba. Yo soy un miembro, un simple miembro. Miembro. Sí, sí, ¿Y cuál papel tú desempeñaste entonces en la campaña que te alzaste con un ministerio? Porque eso es para la gente que tiene un papel estelar. No, pero a mí me pusieron por mi conocimiento, por mi trayectoria empresarial, porque yo sé de vivienda y yo sé de manejar proyectos. También éramos integrantes de la Comisión de Finanzas, dirigida por mi buen amigo Samuel Pereira. Hicimos un trabajo ahí interesante también. O sea que yo creo que fue una combinación de varias cosas.